Bienvenido a este tu espacio, El universo en tus manos, brindándote apoyo para que descubras tu potencial, actives tu poder, creando realidades. Eleva tu vibración a una vida extraordinaria. Te invito a compartir temas de información sobre astrología y numerología con María Gracia. Hola, hola, ¿cómo están mis queridos oyentes? ¿Cómo les va en el día de hoy, día 11 de agosto? Ya nos va volando el mes de agosto. Bueno, bienvenidos a mi programa, El universo en tus manos. Como siempre, les saluda su amiga María Gracia. Y quiero compartir con ustedes tantos temas que están tan interesantes, tan importantes y tan extraordinarios, donde aprendemos cada día de nosotros a través de la astrología. Bueno, el tema de hoy es Quirón y tú, la herida con la que sanas. ¿Quién es Quirón? Ustedes, a lo mejor la mayoría, los que no han estudiado astrología o no saben de astrología, se pregunta ¿quién es Quirón? Quirón es un personaje tan interesante en la mitología griega que está relacionada con la astrología y con nosotros en la vida. Es un personaje donde nos viene a enseñar cómo sanar nuestras heridas. Por eso que prepárate para un viaje de tu autodescubrimiento, porque Quirón, ese personaje mitológico, es el que nos guía para que tú descubras tu sanación. Pero bueno, para empezar el día de hoy quiero hablarle un poquito de entrada nada más, qué es lo que está sucediendo, qué va a suceder en estos últimos 15 días que nos falta del mes de agosto. Bueno, ya sabemos que hemos tenido un buen movimiento de planetas y sabemos que Venus está retrógrado, el Sol sigue en Leo, entonces todo eso ha sido relevante en nosotros en la parte creativa, nos estamos revelando a situaciones donde queremos realmente soltar cosas que nos vienen ya pasando desde hace mucho tiempo, pero cómo liberarlas no va a ser fácil. También tenemos en el signo de Virgo nuestro querido Marte. Marte es donde nos sentimos atrapados. ¿Qué es lo que está haciendo Marte? Marte nos está ayudando a limpiar, a eliminar también con esa fuerza donde realmente nosotros nos sentimos bloqueados, nos sentimos trancados. Entonces quiero romper. ¿Cómo rompemos? Salir de situaciones no es fácil. Todo ha estado como bastante lento. Ya sabemos que también tenemos nuestro querido Saturno en el signo de Piscis. ¿Qué pasa con Saturno en Piscis? Bueno, sentimos que dentro de nuestro inconsciente están sucediendo cosas que a veces no entendemos. Y con la oposición que hay ahorita entre Marte y Neptuno, también buscamos esa salida y no entendemos cómo, qué hago, hacia dónde voy, en dónde me dirijo. Entonces puede ser en cualquier área de nuestra vida. Y las cosas son como tan lentas y al mismo tiempo tan rápidas. Pero ¿cómo entenderlas? Bueno, es un momento que realmente tenemos que reflexionar. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Paciencia. Esa paciencia que no todo el mundo lo tiene porque no nos damos cuenta que todo lo queremos a nuestro ritmo, pero el universo no te dice, no puedes ir a tu ritmo, tienes que ir al ritmo de lo que está enviándote como vibración en tu vida. Por eso que tanto las relaciones amorosas, las relaciones de trabajo, las relaciones familiares, las relaciones profesionales, hay una cierta frustración en la mayoría de la humanidad. Pero eso que nos da inseguridad, te bloquea mucho más, pero lo que tienes que es reconocer cuáles son tus miedos a no atreverte, cuáles son tus cambios a no hacerlo, porque esos miedos te están bloqueando. Por eso que tu realidad a través de Saturno en Piscis, y ya tenemos desde hace muchos años a Neptuno en su propio hogar en Piscis, que nos está diciendo, medita, conéctate con tu ser interno, no mires hacia el externo, tienes que observarte tú misma desde adentro. ¿Qué está pasando contigo? Han pasado tantos años, tantas situaciones y todavía vives con esa incertidumbre. No, tienes que madurar ese inconsciente, tienes que salir adelante. También tenemos a Júpiter y Urano, que está en el signo de Tauro, en un signo de tierra, un signo de donde estamos anclados. Entonces ahí la perseverancia, la constancia, las proyecciones, lo tenemos que hacer con con mucha fuerza y muy organizado. Por eso no podemos seguir fantaseando, creyendo en cosas que no existen, sino hacer tierra, anclarnos a este cambio. Y además, ¿qué es lo que te recomiendo?
Te recomiendo que te escuches, que te observes, conéctate con esa fuerza que está dentro de ti, porque esa fuerza que está dentro de ti es la conexión con tu alma, con ese yo superior, con esa fuerza, para que tú veas tu propia realidad y suelte todas esas estructuras de temores. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a reconocer ese nuevo yo que está dentro de ti. Y ya lo tenemos, nos está empujando nuestros nodos. Los nodos, una misión en el signo de Aries. Tu misión es revísate, conéctate para que puedas lanzarte y atreverte a esos cambios, que no te den miedo. Por eso que este año, hasta el mes de octubre, tenemos esos movimientos bastante interesantes. Pero bueno, vamos a entrar ahora en este tema tan interesante. ¿Quién es Quirón? Quirón y tú. ¿Qué tiene que ver tú con Quirón? Es la clave para vivir tu experiencia, porque es el que te va a enseñar a transformarte. Quirón en la astrología lo vamos a ver ahora desde el punto de vista astrológico, astronómico y psicológico también. Quirón es una energía, un arquetipo, una fuerza, un modelo, un cuerpo, digamos, que está en nosotros, que nos conecta con ese modelo. Pero si lo vemos desde el punto de vista astronómico, es un cuerpo celeste, que lo han llamado los grandes astrónomos el centauro. Es un asteroide que está ubicado y precisamente se conecta con nosotros desde el momento de nuestro nacimiento. Por eso que cuando tenemos un mapa natal, vemos a Quirón que nos conecta con ese dolor, pero ese dolor que es un dolor fuerte y no sabemos de dónde viene ese dolor, pero a veces lo evitamos a lo largo de nuestra vida y que nos lleva a un sufrimiento y que nos conecta con nuestra alma, pero no lo reconocemos, no lo entendemos, no sabemos nada de esto. Y bueno, la astrología nos permite, digamos, nosotros los astrólogos, que interpretemos ese Quirón para poder alcanzar y aceptar la vida que llevas, el por qué ese sufrimiento, qué hacemos a lo largo de nuestra existencia, darle la culpa a nuestros padres, a los demás, al externo, a todas las personas que nos rodean. No, Quirón es realmente tu herida donde la vienes a sanar. ¿Y quién somos nosotros? Los responsables de seguir adelante con esto. ¿Por qué? Porque Quirón hace el puente entre lo que somos como físico en este plano y con lo que escondemos internamente. Y internamente hay una herida emocional, es un área de nuestra vida donde nos señala un bloqueo, nos indica el camino a sanar, nuestras fallas, nuestros errores, qué es lo que nos afecta, qué es lo que más nos duele. Queremos ver a Quirón como, donde está Quirón nos sentimos rechazados, las heridas que él produce en nosotros es el rechazo, el abandono y la soledad. Y ¿qué significa todo esto? Esos son dolores y sufrimientos. Cuando nosotros sabemos quién es Quirón en nuestra vida y en nuestra carta natal, donde aparece, estamos pasando el umbral para podernos conectar con nuestra alma. Nuestra alma nos está indicando que venimos a este plano no a sufrir, sino a sanar. ¿Qué es lo que traes de vidas anteriores? Esa carga de dolor, esa carga de sufrimiento. Como le dije, en la astronomía, este es un cuerpo celeste que fue visto, bueno, en el año 1977. Quirón, por primera vez lo llamaron el Centauro. Es un asteroide que está justo cerca entre la órbita de Saturno, y que Saturno, llamado en la astrología Cronos, y en la órbita de Urano. ¿Y quién es Urano? El dios del cielo, el dios del cielo estrellado. Entonces, cuando hablamos de estos dos planetas que se conectan con Quirón, es que ahí está la herida que vamos ahora le voy a echar un cuento tan maravilloso, tan lindo, que se van a quedar sorprendidos de dónde realmente tenemos que reconocer nuestra herida. ¿Quién es Quirón en nuestra vida? En la mitología griega, ese es el cuento, es el mito. El mito es ese personaje en la mitología donde nosotros no sabemos, pero sí les digo que Quirón es el centauro. Y él está representando al signo de Sagitario. Bueno, la mayoría de ustedes a nivel de astrología, a nivel de horóscopo, ya lo deben de conocer. Mitad hombre
y mitad animal, y con una flecha que apunta hacia el cielo. Todo eso tiene una relación. Entonces, ¿quién era Quirón? Quirón era un dios inmortal. Entonces, fue criado, porque fue abandonado por su madre, y fue criado a través de Apolo y Artemisa, que es la luna, que también tiene que ver con nuestras emociones. Y ahí él fue, como fue abandonado por su madre, entonces ellos le enseñan lo que es el mundo de las artes, de la ciencia. Él era un ser que sabía de todo y al mismo tiempo fue un gran maestro. Y al tener a Quirón en nuestra carta, es el maestro, pero es el maestro que nos enseña a sanar. Entonces, ¿cuáles fueron sus pupilos? Uno de ellos fue Hércules, fue Aquiles, pero Hércules es el que realmente está en su vida donde él viene a sufrir un gran dolor. Entonces, la maravillosa, para mí es maravillosa historia, es una hermosa, hermosísima, donde este personaje nos enseña realmente cuál es el mal que venimos a sufrir, desde el cuerpo físico y que nos conecta cuando sanamos con nuestra alma, porque tenemos que venir a aprender aquí la compasión, pero no es la compasión de sentir lástima por el otro, ni por nosotros, sino la compasión de sentir por qué estoy en este momento, me compadezco de mí, no desde el dolor, sino qué tengo que hacer, hacia dónde voy. La primera herida es la conexión que tuvo Quirón en la parte de la concepción, porque fue un hijo no deseado. Y esto se debe a que la madre, una hermosa ninfa, se convierte en yegua, porque le pide a Zeus convertirla en yegua, porque ella estaba perseguida por el viejo Saturno. Entonces el viejo Cronos, ¿qué hacía? La perseguía obsesionado porque quería poseerla. Entonces, pero ella no tuvo suerte. Al convertirse en yegua, él se dio cuenta, el gran astuto, el viejo de la astrología, Cronos se convierte en caballo. ¿Y ahí qué pasó? No se reconocieron porque estaban los instintos, porque era la parte animal. Entonces viene una gran pasión, una pasión salvaje, una locura total. ¿Y qué sucede? Que Filira queda embarazada. Y Cronos, como él era el dios de las reglas, de las normas, de las estructuras, y él le habían dicho, una pitonisa, que él no podía tener hijos porque uno de sus hijos lo iba a destronar. Entonces Saturno aparece en nuestra carta natal como el de las reglas, el de las normas, el que yo me resisto a que yo tengo que ir en contra de las leyes. Entonces, ¿qué sucede con este cuento? Que Filira dio a luz y dio a luz a su hijo, pero cuando nace Quirón lo encontró como un monstruo. Se sintió diciendo, ese no es mi hijo. Una criatura que era mitad hombre y mitad caballo. Fue adoptado después porque ella lo abandona, no quiere nada saber de él, y fue adoptado por Apolo, el dios Sol, y Atenea. Entonces se compadecieron con él. Y la compasión no es porque lo vieron pobre, sino vamos a apoyarlo, vamos a ayudarlo. Entonces él, al ser adoptado, se convirtió en un ser tan dotado, tan sabio, que para aliviar el sufrimiento que él tuvo por ser rechazado por su padre, porque nunca lo reconoció, y su madre que lo abandona, ¿qué sucede? Él estudia la ciencia de la medicina. Y la ciencia de la medicina es sanar al otro. ¿Qué hace el médico? Nosotros vamos al médico porque quiere que el médico nos sana. Pero el médico nos sana la parte física, pero no nos sana la parte espiritual, la parte interna. Pero no, él aprendió la sanación desde salir de ese vacío para poder llegar a encontrarse con su propia alma, pero tuvo que pasar por varias experiencias, por eso se habla que tuvo varios sufrimientos, que aquí lo vamos a ir viendo, y cómo nosotros lo vemos en nuestra carta natal. Y él sana, aprende eso y ayuda a muchísima gente, donde realmente fue tan reconocido que todos creían en él, porque él aplacaba el dolor, aplacaba el sufrimiento. ¿Cuáles son las heridas que él tuvo que vivir Quirón? La primera herida fue la herida del rechazo, su papá Cronos. ¿Qué sucede ahí?
yo me siento rechazado, no soy un hijo deseado. El padre desaparece. Él se pone en su cueva, se retira en su cueva y no quiere saber nada de él. La segunda herida fue cuando él fue abandonado por su madre. ¿Y qué sucede? Ahí sufrió el dolor y el horror del parto. Entonces el tamaño de Quirón al nacer, verlo así, ella corrió despavorida y dice, eso no es mi hijo, ese es un monstruo. Entonces cuando nosotros tenemos esa herida, tenemos como ese monstruo interno que no nos hace ver realmente el dolor. Es un paso para poder darnos cuenta que el sufrimiento no existe hasta que nosotros aceptemos la situación que estamos viviendo. Después les cuento ahorita por la tercera y la cuarta herida para poder entrar ya en el tema y darnos cuenta qué significa esta herida. La tercera herida fue cuando él accidentalmente fue herido por Hércules. ¿Y quién era Hércules? Su discípulo, uno de los grandes amigos, era el ser más importante en su vida. ¿Qué sucede con Hércules? Un día, peleando por ahí, que andaba de cacería, había unas peleas de centauros y sin querer Quirón estaba ahí y una de las flechas de Hércules hiere, o sea, se sobresalta esa flecha y equivocadamente, accidentalmente, le llega a la pata de Quirón. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ahí sucede que la parte más importante, que este Dios se sintió morir. ¿Cómo se sintió morir? ¿Cómo alivio mi dolor? Entonces él le dice a Hércules, dice, ¿por qué me heriste? Y él le dice, no fue mi intención. Entonces cuando nosotros nos sentimos heridos, quizás el otro no tiene la intención de hacerte herir, pero también nosotros cuando queremos herir al otro, también lo herimos sin intención, porque sale como de nuestra alma, de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento que que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, que no nos damos cuenta que tenemos que sanarlo. Y la cuarta herida fue cuando él se cansó de sufrir tanto, que le dice a Zeus que él quiere morir. Y él quiere morir porque dice que él quiere ser mortal, él no quiere ser un Dios inmortal. Pero la palabra inmortal es que nosotros somos hijos de Dios y nosotros somos inmortales. Y él no se daba cuenta porque vivía desde el dolor, desde el estado físico. Pero nosotros somos seres que somos creados bajo las leyes de Dios. Entonces somos inmortales. Nosotros morimos, pero es que lo que dejamos es este cuerpo. Pero cuando trascendemos, somos nosotros mismos como alma. Quizás no tenemos el nombre, pero la esencia es la misma. Es la esencia que nosotros tenemos. Entonces la cuarta herida fue cuando él le pide a Zeus que quiere ser mortal y él quiere hacer un pacto con Prometeo. ¿Quién es Prometeo? Prometeo era un ser, un dios también, que estaba castigado. ¿Por qué estaba castigado? Porque Prometeo, él le robó el fuego a los dioses para entregárselo a la humanidad. Entonces, cuando le roba el fuego a los dioses, digamos, toda esa sabiduría, toda esa energía, toda esa fuente de luz, se lo entrega a la humanidad para que la humanidad despierte, para que la humanidad esté conectado con esa fuerza divina, pero los dioses lo castigan, porque a lo mejor en ese tiempo no tenían digamos, diciendo, bueno, tú no puedes entregar a la humanidad ahora porque la humanidad tiene que evolucionar. Entonces, cuando Prometeo está castigado y él está amarrado a una piedra y él sufre porque su castigo era tener que había un águila que se comía su hígado todas las noches, pero al día siguiente ese hígado se regeneraba. Y qué casualidad que nosotros sabemos que el hígado es una fuente de regeneración, donde está nuestra sangre, donde está nuestra purificación, y entonces ahí todo concuerda, todo es perfecto. Entonces Prometeo le dice, bueno, yo voy a darte mi puesto
y para que no sigas sufriendo, para que te vuelvas mortal y puedas soltar ese dolor y ese sufrimiento. Entonces, ahí está realmente la fuerza de este Prometeo, donde la parte más importante es la liberación del dolor. Bueno, estábamos con Prometeo, que el águila se devoraba su hígado y el hígado se regeneraba. Entonces, ¿qué hace Prometeo? Acepta y da ese paso a la inmortalidad y Quirón toma su puesto. Entonces Quirón acepta esa liberación, donde realmente él muere, pero ¿cómo mueres? Dejando este cuerpo físico, porque como era inmortal, él no podía decir yo me muero, me suicido, me matan. No, tengo que tener un cuerpo físico para poder llegar a la muerte. Entonces yo tengo que soltar todo lo que tenga este cuerpo, todo nuestro aprendizaje, mi yo, mi personalidad, mi carácter, mi manera, la vida que he llevado, para dejar todo esto aquí y pasar a ese umbral donde me une con el alma. Por eso que vemos que Quirón, del centauro, es la representación del signo de Sagitario. ¿Y quién es Sagitario? El signo representa la fe, la verdad. Entonces, ahí nos conectamos con nuestra fuerza de fe superior. Ahora les quiero hablar un poquito, ver en la imagen, vamos a pasar la imagen de la carta natal, cómo se presenta Quirón en una carta natal. Ahí vemos el símbolo, que es una K con un redondito, y ahí está marcado en esta carta natal ese Quirón que está ahí con un circulito. Y cuando tenemos en un mapa, ¿qué tenemos que ver? ¿Cómo está aspectado ese Quirón? Ya Quirón, nada más de ahí lo vemos, está en una carta natal, está en el signo de Acuario. Ese signo de Acuario tiene que ver una sanación que tiene que hacer esa persona a través de la humanidad, de los grupos, de los parientes, de todas las personas que están en su entorno. Entonces Quirón hace una cuadratura con Marte, y Marte que vemos que es la energía, la fuerza, la energía vital, la energía de arriesgarme. ¿Cómo cura esa persona con ese Marte en Tauro? Tengo que soltar la rabia, tengo que soltar todo lo que me está afectando. Y después tiene otro aspecto con Júpiter, y ahí Júpiter en Libra le está diciendo, bueno, ten fe. A través de la fe, las relaciones interpersonales, todo lo que nos rodea, todo lo que te rodea, te va a ayudar a sanar esa herida. Pero ese Quirón también está opuesto a Sol y a Urano. Entonces, no puede ser rebelde. Ese Sol tiene que reconocer en él su parte creativa, su parte de niño. La casa 5 es la parte donde están los niños, su niño interno, pero no lo reconoce esa persona y lo vemos afectado porque Urano con Sol es el rebelde en el signo de Leo. Entonces, es una carta sumamente interesante, pero ya les voy a ir diciendo cómo es la conexión con los planetas. Quirón nos enseña a abrazar esa herida, a aprender para ir acrecentando y aceptar. ¿Cómo lo aceptamos? Desde la compasión, desde la sabiduría. ¿Y qué nos enseña el mito, el cuento que les acabo de decir? Nos enseña a integrar la muerte como la parte liberadora de la vida. Ejemplo, esa carta que tenemos ahí, ese mapa, vemos que Quirón, al estar en la casa 11, ahí esa persona pudo haber sufrido en su infancia bullying, porque tiene que sanar con los grupos. Y como está opuesto al Sol, el Sol sabemos que es el padre, Urano también vemos una situación de rebeldía. Ese niño no fue reconocido, digamos, aceptado, y él no se ha sentido aceptado, y eso se asocia con esos planetas y tuvo que haber trabajado esa parte del bullying, y que eso es una herida y un sufrimiento que lo marca al ser para toda la vida hasta que reconozca por qué le correspondió tener a Quirón en ese lugar de su mapa y en este plan de vida. Entonces quiero hablarle ahorita de las heridas, de en sí las heridas.
Quirón está relacionado con nuestra herida, pero de la infancia, de nuestra infancia, de la adolescencia, y todo eso lo vamos a llevar a lo largo de nuestra vida. Y ahí estamos las heridas emocionales. La infancia tenemos en la infancia una lesión. Esa lesión es tan profunda que nos impide llevar una vida tranquila, que debemos que afrontar sin resistencia. Por eso que esas heridas vienen de las relaciones con la madre. Lo primero es la luna, la madre, el padre, todo lo que es el entorno familiar. Y eso lo sufren los niños de 4, 5 hasta los 7 años de edad. Lo sufrimos todos, pero no sabemos por qué ese sufrimiento. Pero la etapa de la infancia no nos sentimos aceptados, ni por la familia ni por la sociedad. Y cuando empezamos a los 6, 7 años, bueno, hoy existe lo que es la guardería, donde se llevan a los niños que son todavía pequeños, pero ya a los 7 años empezamos el colegio. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos escondemos, depende de la herida que tú tienes que venir a aprender, nos escondemos, nos sentimos que somos rechazados, amenazados, y buscamos esa aprobación constantemente. Hay niños que no aceptan a la maestra, no aceptan a los profesores. Entonces hay esa herida que está dentro de él. ¿Por qué ese rechazo de lo que es la comunidad, todo lo que es el entorno, el externo, donde él tiene que vivir? Porque tenemos que vivir de lo que es nuestro externo, aparte de lo que es nuestra familia. ¿Cómo se cura una herida? ¿Cómo se cura? La herida se cura cuando aprendemos a reconocerla y saber por qué está ahí, valorarnos, reconocernos y aprender a descubrir nuestras inseguridades. ¿Qué queremos nosotros de nosotros mismos? Tener que ver hacia adentro, hacia ese niño interno y no sentirnos rechazados. Un ejemplo sencillo que les voy a hacer. Cuando nosotros nacemos, todo lo que es los 9 meses de gestación, el niño está ahí perfectamente tranquilo en el vientre de su madre, está atendido, está nutrido, no le falta nada, pero claro, también ahí influye muchísimo cómo ha sido la gestación de esa madre y cómo ha sido ese bebé para poder venir al mundo. Entonces, cuando el bebé nace, se activan ahí todas las heridas, pero la primera herida que se activa es cuando nacemos, lloramos, y cuando lloramos nos saca de un estado líquido, que estamos dentro del vientre de mamá en un líquido amniótico, emociones, nos sacan a un estado denso. Este estado denso nos sacan violentamente, nos agarran, están las enfermeras, nos limpian, no atienden, pero es un estado frío, es un vacío, es un estado donde yo me siento separado de mi madre. Y cuando me separan de mi madre, ¿cómo me siento? Me siento abandonada, me siento con temor, me siento que no sé qué es lo que me está pasando, por qué estoy aquí, qué es lo que tengo que aprender. Entonces las personas ya ahí marca la herida del abandono. Por eso que lo más importante de nuestras carencias afectivas viene desde ese primer momento. Ahí me separa, es una separación, me abandona de mi madre, me dejan solo y ahora ¿qué hago? Lloro, grito y ¿qué empiezo a hacer? A sobrevivir. Entonces viene el instinto de supervivencia. Necesito que me alimenten. La nutrición, porque mamá está para nutrirme. Y así a lo largo de nuestra vida, la madre es el ejemplo más importante que tenemos. Por eso que dependiendo también cuando nacemos, nuestro mapa natal, el signo, el ascendente, los aspectos de todos los planetas marcan nuestra personalidad, marcan nuestro carácter. Y es un mecanismo que vamos aprendiendo a lo largo de la vida, que estos planetas nos van a conformar una energía donde vamos a hacer nosotros resistencia. ¿Resistencia a qué? Al abandono, porque ya me separaron de mi madre. Pero ¿qué va a pasar ahora desde el momento que nazco hasta los 7 años? Ahí viene un proceso
de otras heridas que van a ir influyendo en nuestra vida. Si a lo largo de la vida este niño es rechazado por el padre no quería ese embarazo y esta niña sale embarazada y la familia no lo acepta. Son muchas cosas que pueden suceder en ese proceso que ahí nosotros no lo reconocemos. Por eso que también la herida de la soledad cuando nosotros decimos me siento solo, quiero a alguien, me siento triste, no, eso simboliza un área de tu vida donde te sientes solo, pero es que tienes que vivir esa soledad. ¿Por qué? Porque eso viene del vientre de tu madre. Entonces, esa soledad hace que tú tengas que conectarte contigo misma. Y eso viene desde el mismo momento de nacer, cuando nos separan de ese vínculo que es mamá. Y después la parte psicológica, digamos, la psicología y la astrología se tienen que unir. Por eso la ciencia y lo que es la espiritualidad tienen que unirse, porque nuestro mapa natal está entrelazado. Todo está entrelazado, todo está asociado con ese carácter, con esa fuerza, con esa energía. Y por eso que Quirón en nuestra carta natal está relacionado con ese aspecto. Y la luna, sabemos que es la madre, es nuestro sentimiento. Ese sentimiento donde yo tengo que estar con mi madre. Saturno es el padre frío, el exigente, donde vivimos desde el miedo, las reglas que nos pone. Entonces me tengo que portar bien, porque si no hago las cosas bien, entonces me van a rechazar, no me van a premiar, me van a castigar. Todos estos planetas tienen que ver con nuestro ego. Entonces, todo esto todo está unido para que aprendamos a salir de este sufrimiento y gracias a esta conformación planetaria somos lo que realmente somos. Habíamos hablado de la luna, que es la madre, Saturno es el padre, las reglas, las normas, las estructuras, pero también tenemos a Neptuno. ¿Y Neptuno qué nos lleva? Neptuno es el planeta del idealismo, del soñar, de la fantasía, de lo que está fuera de nosotros, que creamos ese mundo ideal, pero no es una realidad. Entonces Neptuno, que nos conecta, ir hacia adentro de nuestro subconsciente y ver la realidad, de dónde surge el dolor, para que tengas esa compasión, pero la compasión es verte desde ese niño interno, qué es lo que realmente sientes hacia ti. No tienes que sentir dolor, no tienes que sentir sufrimiento, sino es tener cuidado de no caer a ser víctima, porque llevarte a ese mundo de Neptuno es cuando nos sentimos víctimas, y cuando nos sentimos víctimas, entonces nunca salimos del sufrimiento, nunca. Porque queremos vivir desde el dolor y los demás nos vean a nosotros con una compasión de pobre. No, la compasión es realmente verte a ti mismo. Por eso que cuando en la carta que les mostré tenemos esos aspectos de Saturno, Plutón, Luna, Neptuno, ¿qué ha hecho esos planetas en nosotros? Conformar el yo, pero el yo personal aquí, el ego. Ese ego que representa nuestra personalidad aquí, el carácter. Y nosotros hemos ido creando a lo largo de nuestra vida nuestras creencias. ¿Y qué hacemos? Es una armadura que tenemos de protección. Entonces, cuando el otro te dice a ti que tienes que, o sea, te agrede y te dice algo, tú lo que haces es protegerte. Rabia, molestia, sufrimiento, angustia, pero no, el otro te está diciendo lo que realmente tienes que reconocer en ti. Pero cuando nosotros sanamos, cuando nos ponemos en el lugar de la otra persona, cuando nos ponemos en el lugar de nuestra madre, de nuestro padre, de nuestros parientes, de nuestra sociedad, cuando alguien te hiere es porque nosotros también herimos. ¿Cómo no herimos? Si nos reclaman algo, salimos con esa armadura. No acepto, tengo rabia, tengo odio, no te acepto, te rechazo, tengo porque me dejaste, me abandonaste, especialmente en las relaciones de pareja. Cuando una pareja deja a la otra, ¿qué hace la otra? Vive desde el odio, desde el reconcomio, desde la venganza.
Pero ese mismo odio no es porque el otro te está haciendo ver que algo está en ti que no quieres reconocer. Entonces, ¿cuándo lo sanamos? Cuando aceptamos que el otro también tiene su dolor y tiene su sufrimiento. Y nos unimos aquí para aprender eso. Entonces, no podemos crear un ego a lo largo de nuestra vida de protección, porque el ego es lo que está aquí, es tu oscuridad, es lo que no te hace ver, pero para poder pasar el umbral es cuando tú te conectas con esa fuerza. Por eso que Quirón, en los signos, en las casas, en donde está nuestro mapa natal, es nuestra experiencia de vida, comprender nuestros orígenes, no hacer juicio, no enjuiciar al otro, no juzgar, porque el crecimiento es para nosotros mismos. Entonces, ¿cuándo sano? Si a ti te faltó mamá para nutrir, entonces tú eres una persona que cuando tienes personas a tu alrededor, tienes que nutrirlo, tienes que apoyarlo, tienes que hacerlo sentir. Por eso que Quirón, en los signos y en las casas, todo tiene un ejemplo. Porque eso produce, al ayudar al otro, produce un bienestar. Le voy a dar un simple ejemplo, por lo menos. Un Quirón en el signo de Aries y en la casa 1, quienes tengan este Quirón ahí, tienen que venir a canalizar y llevar la vida hacia una dirección. ¿Cuál es la dirección? Donde buscamos ser independientes. ¿Cómo hacemos? Como no somos independientes, entonces el otro nos pone trabas. Puede ser una pareja, puede ser mamá, puede ser papá, puede ser un jefe, puede ser alguien de tu entorno de trabajo, que nos sentimos que no nos dejan avanzar. Entonces nosotros queremos avanzar y queremos ser independientes y nos sentimos rechazados. Entonces, ¿qué hacemos? Con la misma rabia, le tenemos rabia a ese jefe, a esa pareja, a mamá, a papá. Entonces, no nos liberamos de eso. Cuando reconocemos nuestra propia importancia, nuestros propios valores, entonces cuando nos damos cuenta de que somos capaces para poder desarrollar ese potencial de independencia, como diciendo, yo estoy en este trabajo, pero yo no voy a estar sometida, sino voy a hacer yo lo que realmente quiero, hacia dónde me quiero dirigir, cuáles son tus metas. Pero no es rechazar a ese jefe, no es rechazar a las personas de tu trabajo, no es rechazar al padre, sino ¿por qué esa persona te está limitando? Para que tú crezcas. Entonces, un Quirón en Aries es verte en tu yo y soltar ese ego de protección. Y si lo tenemos en una casa de Tauro, ¿qué sucede? La herida está en ¿qué? ¿Qué es Tauro? Mis valores, mi autoestima también, mi amor propio, mi seguridad material. Entonces ahí vemos que sufrimos por la parte material, quizás no hemos tenido el dinero suficiente, hemos vivido una infancia limitada, hemos vivido una infancia con muchas situaciones difíciles. Entonces ese amor propio es como diciendo, yo me merezco vivir bien, yo necesito tener esa estabilidad. Entonces, ¿qué sucede? Vamos hacia las críticas. Entonces padre y madre dicen, no hay dinero, no hay plata, no te puedo comprar esto, no te puedo comprar el otro. Entonces, ¿qué haces? Rechazas a tu padre, rechazas a tu madre. Y así a lo largo de tu vida, cuando más rechazas a la madre, es cuando tú más vas a sufrir ese dolor en todo lo que es la parte de seguridad y valores y la parte económica. Entonces, todo lo que van a ser tus recursos económicos están bloqueados. ¿Por qué están bloqueados? Porque sientes que no te han dado lo suficiente, y no porque no te han dado, sino que ese dolor está ahí para que tú lo reconozcas y valores lo que realmente eres. ¿Cómo me gano la vida? ¿Cómo me gano mis recursos? ¿Qué hago para yo tener una estabilidad y una seguridad? No depende de ello, sino que la herida que yo vine aquí como alma, decidí aprender a través de ese sufrimiento, es porque ahí está tu avance, ahí está. No podemos seguirle dando culpa a los demás. Entonces la sanación es ponerte en el lugar del otro, nutrir al otro desde la nutrición, desde el apoyar, desde el sentir que esa persona te está ayudando para que tú sanes. Entonces, buscar esa independencia con un Quirón en Aries, en la casa 1, y la casa 1 es el yo, y Tauro son los recursos materiales, y Tauro también en la casa 2 son nuestros valores, nuestros principios, nuestra base. Ahí es donde conformamos nuestra base en la vida. Si yo tengo un valor importante en mi vida en este momento,
¿Qué es lo que yo me merezco? Bueno, yo soy una buena persona, yo soy un trabajador, ¿cómo me gano mi recurso? Honestamente. Entonces, ahí vienen montones de aprendizajes, pero ¿qué hacemos nosotros a lo largo de nuestra vida? Ir culpando al otro. Entonces, al culpar al otro, qué fácil. Entonces sigo en dolor, en sufrimiento, en victimización y no salimos adelante de toda esta situación. ¿Qué es lo que yo realmente quiero decirle en el día de hoy? Que desde el punto psicológico, la parte de las heridas está muy marcada, pero cuando lo reconocemos desde nuestro plan astral, nuestra astrología que nos está permitiendo, digamos, ver realmente la profundidad de dónde realmente está esa herida, no vamos a ir sanando desde lo externo porque lo tengo que aceptar, porque tengo que aceptar a mi padre que es así, o a mi madre porque me abandonó, o a mis hermanos que no me quieren, o porque yo me criaron otras personas, o sea, estuve en un orfanatorio. No, la astrología y Quirón te está dando la oportunidad de ver esa oscuridad que está dentro de ti para poder ir reconociéndolo y no dar la culpa al externo. Por eso que ahí está la profundidad de tu ser, donde realmente vas a ver con claridad cuando tú sientas ese niño interno, ese niño abandonado, ese niño no valorado, ese niño que no ha sido apreciado, ese niño que ha sido rechazado. Entonces, ¿dónde está la claridad? En los varios aspectos de tu vida. Y no lo quiero llamar situaciones kármicas, porque para mí la parte kármica, esa palabra es muy, digamos, muy fuerte, sino que vemos que esa herida viene de nuestra alma, pero al tomar este cuerpo físico, esa alma te está diciendo, sana. ¿Por qué? Porque tú escogiste esa vida que vas a llevar. Y al escoger esa vida que vas a llevar, vienen vivencias positivas, vivencias negativas, con obstáculos, con dolor, con sufrimiento, pérdidas. ¿Y qué sucede ahí? Ahí hay una gran fuerza de nosotros que tenemos que manifestarnos y vivir también en comunidad, saber vivir al otro sin juzgar, como les dije antes. No podemos seguir juzgando a los demás, tenemos que tener una visión de la vida totalmente diferente. No podemos dar siempre culpa al otro. ¿Por qué? Porque la herida está marcada en ti. Por eso, queridos amigos, realmente el que quiera conectarse conmigo, el que quiera saber dónde está su Quirón, para que realmente reconozcan en ustedes ese dolor, ese sufrimiento, esa angustia, se pueden comunicar a mi número telefónico al 713-876-8826 y poderle dar ese apoyo, esa orientación, donde realmente para que ustedes entiendan, para que yo pueda decirles, digamos, este es tu dolor, este es su sufrimiento. No busques hacia afuera soluciones. La solución está dentro de ti. Bueno, como siempre, me pueden seguir a través de mis redes, en Instagram, María Gracia AstroArt, y por Facebook, Astros María G, y por YouTube, El Universo en tus manos con María Gracia. Bueno, espero que les haya gustado el tema de hoy. Le mando muchas bendiciones y que tengan una feliz tarde. Un abrazo, bye.